Lo que les voy a pedir en esta primera sesión es que nos presentemos, ¿no? Yo me voy a presentar muy rápido porque creo que ya les han dicho algunas cosas sobre mí. Y más bien me gustaría escuchar a cada uno de ustedes, ¿no? Saber quiénes son, cuál es su, digamos, cuál es su perfil, de dónde vienen, qué estudiaron a nivel de pregrado en sus carreras, en qué trabajan. Y dada la materia que nosotros vamos a abordar, también me gustaría mucho conocer cuál es el nivel de matemática que conocen, que manejan, y si alguna vez ya han tenido la oportunidad de estudiar economía y sobre todo economía desde un enfoque matemático, ¿no? O sea, eso a mí me sirve muchísimo para saber a qué ritmo llevar el curso, ¿no? Tomen en cuenta que este es un curso súper fuerte, ¿no? Es un curso de matemática aplicada a la economía en donde en definitiva tenemos que resumir en un poco más de 3 semanas lo que correspondería a un curso de álgebra lineal, que es un curso de matrices, vectores, etcétera, un curso de cálculo vectorial, al menos las introducciones de cálculo vectorial, y un curso de cálculo variacional. ¿Ya? O sea, son 3 temas fuertes que usualmente se darían en mucho tiempo y nosotros tenemos que compactarlos en 3 semanas. Entonces necesito saber cuál es el nivel que ustedes manejan de matemática para también yo conocer con qué ritmo empiezo, ¿no? Pero bueno, entonces, si me permiten, empiezo, ¿no? Muy rápido me presento. Eh, de nuevo, mi nombre es John Cajas y Jarro, soy doctor en Economía del Desarrollo. Me gradué en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, Ecuador. De hecho, me gradué, o sea, me entregaron el título de doctor a inicios de este año, ¿no? Entonces, recién me doctoré. Pero ya llevo trabajando en temas de economía y economía cuantitativa varios años, ¿no? Me he dedicado a la investigación académica, he sido profesor en varias universidades del Ecuador. Mi principal posición es en la Universidad Central, allá ya soy profesor titular unos 8 años casi, especializado en temas de econometría y economía política. He dado clases en la Politécnica Nacional, he dado clases también en otras universidades, en la misma Flaxo también doy clases de maestría, especialmente allá doy clases de econometría. También he dado clases de matemáticas en posgrado allá y bueno, en general digamos que estoy metido en el ámbito académico. A su vez también me he dedicado un poco al ámbito de la opinión pública, ¿no? O sea, de vez en cuando he tenido la oportunidad de participar en revistas, debates, conferencias y esas cosas que hacemos los economistas. No creo que es algo que me genere orgullo, la verdad, y hablaremos un poco de eso, porque la economía tiene muchos problemas como profesión, ¿no? Ojalá tengamos tiempo y hablemos de ese tema. Eso, y bueno, les diré también que, bueno, me gusta publicar, me he dedicado a escribir algunas investigaciones que se han publicado en diferentes países. Y bueno, si quieren conocer más detalles, ahí creo que en el primer correo que les envié les dejé un sitio web. Y ahí estoy continuamente actualizando el material para acceso público, ¿no? Yo creo que lo más interesante del conocimiento no es que la gente lo acapare, sino que más bien más gente aprenda, ¿no? Eso les puedo contar sobre mí. Entonces, verán, vamos a hacer esta dinámica si les parece. Cada uno de ustedes me gustaría que se presente así muy rápido, o bueno, ustedes escojan la profundidad de la presentación, no hay problema. Cuéntenme, repito, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Qué han estudiado? ¿En qué trabajan? Y el nivel de matemática que han usado y el conocimiento de economía que tienen, ¿no? Si les parece, para facilitar la visualización, podríamos hacer esto, ¿no? Apaguemos todas las cámaras y solamente encienda la cámara a la persona que hable, porque si no, no sé si les pasa que hay muchas cámaras prendidas y como que uno se distrae. Cierto. Eso hagamos. Entonces, la persona que hable, por favor, prende la cámara y nos va contando sobre su perfil, por favor. Por favor, tome la palabra, no con confianza. Eh, no sé si me escuchan, si me pueden confirmar. Sí. Te escucho. Bueno, buenas tardes con todas y todos. Yo soy César Chiriboga, soy ingeniero en Ciencias Económicas por la Poli, así que en cuanto al nivel matemático estoy al tanto hasta las EDOs, que eso es lo que nos dan en pregrado, y actualmente estoy trabajando en el BIES, en el sector financiero público. Un gusto conocerles a todos y les auguro éxitos. Perfecto, gracias, César. Jonathan. ¿Qué tal con todos? Un gusto, me presento, soy Jonathan Gualiasamín. Estudié mi pregrado en la PUCE
Soy economista. Además tengo un título de licenciado en Economía y Gestión por la Universidad de Grenoble-Alpes en Francia. Em, Adicional a ello, he seguido varios cursos relacionados igual a economía del desarrollo, uno en la Universidad Iberoamericana de México. Em, Mi trayectoria laboral va desde que estuve en la PUSE, pude trabajar como consultor junior en una empresa de consultoría económica aquí en el país. Actualmente me dedico al sector público, trabajo en la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, principalmente en el análisis de datos. La verdad, siento que sí se maneja un buen nivel de matemáticas, por lo menos en pregrado, pero eh, obviamente sé que no sé todo. Estoy abierto a aprender todo lo que se puede en este curso y además abierto al desafío que representa este curso de matemáticas. Perfecto, muchísimas gracias. Bien, por favor, Alexandra. Perdón, Alexandra, creo que no tenemos audio. Ahí tal vez sí se puede Sí, escuchar. ahí sí, gracias. Ya. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí compartir esta maestría con ustedes. Mi nombre es Alexandra Lozano. Soy ingeniera en Ciencias Económicas por la Escuela Politécnica. Eh, yo ya cuento con una maestría en Desarrollo y Crecimiento Económico en la Carlos III de Madrid. Sin embargo, me decidí a seguir la maestría en Economía de la Poli porque necesito una actualización de conocimientos. Entonces yo considero que fue bastante pertinente la aparición de esta maestría, entonces me animé a seguirla. Actualmente también soy docente, trabajo en la Universidad Nacional de Loja y también he sido docente en la UTPL, en la Universidad Técnica Particular de Loja. Entonces, reciban un cordial saludo de mi parte y éxitos en esta maestría. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, ¿quién más nos ayuda, por favor? Quienes ya hablaron, por favor, pueden bajar la mano porque si no me confundo, discúlpenla. Bien, María. Buenas tardes con todos. ¿Sí se me escucha? Sí. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es María Camila Bonilla. Soy ingeniera en Ciencias Económicas de la Poli también. En mi nivel de matemática, pues es el de pregrado. Creo que nos dieron buenos fundamentos de matemática. Sin embargo, la actualización de conocimientos nunca está de más. Actualmente trabajo en la banca privada como analista de datos. Mi trayectoria laboral se ha enfocado netamente pues en el análisis de datos. Y nada, qué gusto tenerlos como compañeros. Esperemos que nos vaya muy bien en esta maestría. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Qué más? A ver, tenemos... A ver, por favor, Alex. Ya. Buenas tardes con todos. Buenas noches, de hecho, ya creo que es. Bueno, mi nombre es Alex. Yo fui licenciado en Relaciones Internacionales en la San Francisco. Luego hice mi maestría en Ciencias Políticas en Hungría. Y la verdad es que yo esperé erróneamente que mi maestría en Ciencias Políticas ya me hubiera dado un conocimiento de matemáticas, pero lamentablemente no fue así. Fue muy teórico, sin nada tener que matemáticas. Es por eso que la razón que yo decidí aplicar esta maestría para meterle conocimiento cuantitativo a lo que tengo. Yo estaba trabajando hasta en agosto como asistente de investigación en la Universidad de Indoamérica, pero ahorita no estoy, ajá, estoy libre. Ujú. Eso por mi parte. Ujú. Entonces no tengo tanto conocimiento matemático. Tuve en pregrado introducción, micro, macro y macro intermedia, pero eso fue mi pregrado. Obviamente ya también hice mi maestría y es también por actualización de conocimientos. Ya, perfecto, muchas gracias, Alex. Giovanni. ¿Cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Giovanni Andrade.
Soy ingeniero en administración de empresas, egresado también de la ingeniería en sistemas de la ESPE, y la ingeniería la saqué en la Universidad de Indoamérica. Tengo ya una maestría, un MBA en finanzas, ¿sí? Trabajo actualmente en la Superintendencia de Bancos como experto de riesgo operativo. Y súper interesante toda la experiencia que tienen a nivel de matemáticas. En mi caso, como tal, la experiencia que tengo es del pregrado, igual que muchos de los compañeros que han tenido el uso de la voz. Y nada, encantado de formar parte de esta nueva oportunidad. Muchas gracias. Perfecto, muy amable. A ver, seguimos con Josué. No estoy seguro si se me ve. Ya, bueno. Mi nombre No es... se ve la cámara, la verdad, pero bueno, no hay problema. Ok. Ya, mi nombre es Josué Erazo. Soy economista graduado de la Universidad Católica del Ecuador. Mis conocimientos en matemática, particularmente en álgebra, fueron hace algún tiempo cuando estaba en primer semestre. Entonces, obviamente necesito refrescar los conocimientos. Siento que fue un buen curso, pero este curso ya entiendo, según revisé el cronograma, es un poco más avanzado. Actualmente trabajo en un gremio de empresas y he enfocado mi experiencia laboral en el análisis de economía internacional y particularmente del comercio internacional. Es un gusto con todos. Perfecto, muchísimas gracias, Josué. A ver, ¿quién más nos falta, por favor? Carlos. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Es un gusto saludarles. Mi nombre es Carlos Valladares. Soy ingeniero en Ciencias Económicas y Financieras por la Escuela Politécnica Nacional. Me gradué hace un tiempo relativamente pequeño. Es por ello que todavía no me encuentro trabajando, pero la experiencia laboral previa que tengo antes de graduarme es en análisis de datos, que fue mi pasantía en la Politécnica Nacional. En cuanto al nivel de matemática, como ya lo mencionaron algunos de los compañeros que también tienen el mismo título que yo, en la Politécnica Nacional pues se maneja un componente cuantitativo un poco alto, entonces creo que en cuanto al pregrado pues tenemos las bases matemáticas. Sin embargo, como lo mencionaron también, esta será la oportunidad para hacer una actualización de todos los conocimientos adquiridos. Ok, perfecto. Muchas gracias. ¿Quién más? A ver, ¿cómo estamos? A ver, ¿quién más nos ayuda con su presentación, por favor? Denme un segundo. Al momento tenemos la presentación de 8 personas. ¿Cuántos estamos en la sala? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Nos falta alguien más, tal vez? En fin. Bueno, si nos falta alguien más, imagino que sea... Andrea Campos. Por favor, Andrea. Sí, se me escucha, tal vez. Sí. Ya, sí. Buenas noches con todos. Yo soy Andrea Campos, economista graduada de la Universidad Central. He tenido la oportunidad igual de trabajar en varias fundaciones en los departamentos de inclusión económica y de monitoreo y evaluación. Actualmente igual me encuentro trabajando ¿cómo se dice? Por condición propia, no sé, en una consultoría igual en investigación y todo lo que es el análisis de datos. Y también el nivel de matemática, lo que nos dieron igual en el pregrado, sí sería muy bueno refrescar los conocimientos. Muchas gracias. Un gusto tener compañeros de la Universidad Central. A ver, tenemos 9 personas. Creo que se nos van a integrar unos 2 compañeros más que tal vez tienen problemas con el correo. Bueno, eso ya me están avisando por interno. Muy bien, verán. Un balance general, ¿no? Por lo que veo, la mayoría de ustedes
tiene ya un conocimiento previo de economía, ya eso es bueno. No necesariamente como carrera, bueno, la mayoría sí, pero bueno, los que no, creo que algo de economía ya han estudiado y por ende creo que no se les va a hacer muy extraño el vínculo entre economía y matemática, ¿no? Eh, a ver, ahorita se nos integró otra persona de una vez. Sí, disculpen, siempre este primer día es un poco el tema logístico, ¿no? Lo que pasa es que esta tecnología ya se dejó de usar después de la pandemia, recordarán, todo estaba virtual, ¿no? Pero ahorita se nos integró alguien más. Déjenme confirmar. Eh, compañero Patricio, ¿nos puede escuchar? Profe, buenas noches. Sí, un gusto, profe, un gusto, compañeros y compañeras. Bien, por favor, nos ayuda con una pequeña presentación que estamos haciendo cada uno. Ya, buenas noches con todas y todos. Mi nombre es Sebastián Rosas. Es un gusto para mí formar parte de esta clase, de este grupo. Estoy muy contento porque me interesa mucho la política económica. Tengo formación en ciencia política y ese es el campo en el que me interesa reforzar con la economía. Cuenten conmigo para lo que sea. Un gusto con todas y todos. Oh, perdón, una duda, Patricio. ¿En dónde estudió usted? ¿Qué universidad? Estudié en la Universidad Flaxo, profe. Ah, ya, maestría. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Hice un posgrado en política comparada. Ujú. Ah, ya, ya, perfecto, gracias. Un gusto, profe. Listo. Y tenemos otro compañero de Flaxo, vaya. A ver, de una vez se nos conectó alguien más, perfecto. Bien. Estimado Henry, ¿nos escucha? Sí, buenas noches, doctor. Buenas Perdón por la noches. interrupción. Un gusto Buenas noches, estimado saludarle. Henry. Por favor, ayúdenos con una breve presentación que está haciendo cada uno. Ya, muchas Justo, gracias. justo llegó. Gracias. Sí, bueno, un gusto, compañeros. Mi nombre es Henry Valdivieso. Bueno, primero que nada, estoy gustoso de poder participar en esta maestría. Creo que empezar con el doctor John Cajas es también de gran aliento, ¿no? Porque es reconocido por su alta capacidad y conocimiento. Eso me motiva también a hacer un buen ejercicio de aprendizaje. Estoy motivado por entrar aquí en la maestría, por estudiar aquí en la Politécnica. Bueno, yo soy economista de la Universidad Central. Tengo ya 42 años, trabajo en el INEC. Tengo por ahí algún estudio también en estadística de posgrado. Y bueno, con toda la apertura y con toda la intención de poder contribuir también para que este curso, esta maestría sea un éxito en lo conjunto, en lo colectivo, poderles colaborar también en lo que yo pueda. Y personalmente, pues con las expectativas que tengo de aprender bastante aquí, de poder mejorar mis expectativas profesionales y también personales, ¿no? Un gusto conocerles a todos ustedes y eso de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, muy amable. Listo. Si gusta puede apagar la cámara por ahora, no hay problema. Muy bien, entonces ahora sí nos hemos presentado y confirmado que estamos conectados todos. Les comento que somos, bueno, son ustedes 11 personas. Es un grupo relativamente pequeño, pero eso es bueno en la medida en que permite hacer incluso un trabajo más personalizado, ¿no? Sobre todo las sesiones que tendremos presenciales. Recuerden que nos vamos a ver en persona el día viernes y el día sábado, ¿no? Entonces esa va a ser la oportunidad de incluso hacer ajustes al ritmo que vayamos haciéndole al avance de la materia, ¿no? Bueno, entonces, ya habiendo escuchado a todos ustedes, un balance, ¿no? Veo que la mayoría tiene conocimientos de economía, obviamente en diferentes niveles. Quienes han seguido la carrera de economía tienen, creo, muy claro la necesidad de las matemáticas. Pero también quienes ya han seguido algún curso o alguna cuestión, no necesariamente directa, pero sino un poco tangencial, igual. O sea, creo que tienen una idea de que las matemáticas en la economía, para el bien o para mal, se necesitan, ¿ya?
Entonces ya vamos a hablar un poco de eso antes de empezar ya con la clase. Eso uno. Dos, eso significa que yo voy a poder avanzar a un ritmo intenso. De todas maneras, permítanme que este día, digamos que sea un día de calentamiento, ya digamos, el primer día de clases oficial de la maestría. Tenemos unas semanas muy fuertes de clases, así que quisiera que el primer día ya empecemos, pero de a poco, ¿no? Vamos a ir calentando. Entonces, para algunos, esta primera clase puede parecerles un poco suave, muy ligera, tranquilos, o sea, el nivel va a ir subiendo, ¿sí? O sea, vamos a llegar a un nivel fuerte, así que para quienes estén impacientándose diciendo desde el inicio, y bueno, ¿por qué no vemos cosas ya fuertes de entrada, no? Dejen tomar ritmo, ¿ya? Porque incluso algunos tal vez no estén acostumbrados o hayan perdido la costumbre de hacer matemática fuerte, ¿no? Alex, no sé si quiere comentarnos algo, por favor. Veo Sí, que tiene la quería mano preguntar alzada. cuál es el horario. ¿Va a ser Claro, de aquí miércoles a sábado todos los días? Miércoles, jueves telemático, viernes y sábado presencial. sí, en efecto. Nosotros tenemos miércoles y jueves telemático de 6 a 10 de la noche. Y viernes y sábado sería presencial, viernes de 6 a 9 de la noche, si no me equivoco, y sábado de 8 a 12, que creo que es el horario que se difundió de la maestría, ¿no? Porque, bueno, es ¿Está el en que me hicieron llegar. perdón que te interrumpa, ¿está en el correo institucional el horario o está en el CIA? Porque yo no lo encontré. Eh, el horario estaba en la oferta de la maestría, y es el que me hicieron llegar. Todavía no me han habilitado el sistema para saber si esté en el sistema. Temas contractuales, ¿no? Todavía no se firma el contrato y eso, entonces no sé si esté ya ahí. Pero como se ofertó la maestría y como me hicieron entender, la gente que me contactó, ya conversaron con Andrea Bonilla, ¿verdad? Ella Sí, ya les hizo la presentación. Entonces ella me comentó que ese es el horario. ok. Jonathan. Que sí, nos enviaron un correo con la confirmación de que sí va a ser el horario para las clases. Ah, ok, ya. Sí, bueno, no me ha llegado el correo, pero imagino que estamos coordinados en eso. Ya, entonces no hay problema. Ese es el cronograma. Y también, bueno, ya les mandé el cronograma, un cronograma en Excel, que verán, ese es tentativo, ¿no? Es tentativo porque depende mucho del ritmo, ¿no? Habrá temas que logremos ver más rápido, habrá temas que no logremos ver tan rápido, entonces es tentativo, ¿no? Como siempre, todo cronograma es tentativo en estos niveles. Bueno, ¿qué más les puedo decir antes de ya empezar? Verán, si les parece, hagamos esto, ¿no? Tomémonos unos minutos para hacer una introducción. ¿Ya? Hacer una introducción al curso, conversemos un poco, luego de eso podemos hacer un pequeño receso y después ya empezamos la clase y nos vamos de largo. No sé si les parezca, ¿ya? Para hacer primeramente una introducción. ¿Cómo es el primer día? Como digo, no quiero ya desde el primer día lanzarnos a morir, ¿no? Sino que vamos despacio, vamos con calma. Verán. Entonces, ¿con qué quiero empezar a conversar? Verán. Y de paso hacemos una prueba técnica, ¿ya? Denme un segundo. Quiero ver si funciona mi... A ver, verán. Yo quiero llevar las clases de la forma más pragmática posible, ¿no? Entonces, verán, ahorita voy a conectar. A ver, voy a conectar mi pantalla. Denme un segundo. Compartir. Vean, voy a compartir mi pantalla porque tengo yo... a ver, mejor, un segundo, ya compartir pantalla. Ya. Por favor, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla? Sí, Sí se puede sí ver. se ve. Sí. Sí. Sí, ya. ¿Y pueden ver lo que estoy escribiendo en este momento? Sí. Ya, perfecto. Muy bien, entonces, como les digo, ahorita quisiera empezar haciendo una introducción, ¿no? Recuerden, nuestro curso es mate aplicada a la economía, ¿ya? Entonces, el día de hoy, bueno, esta primera grabación, si quieren, y esta primera sesión, quiero más bien hacer una introducción muy, muy breve, ¿no? Entonces, quisiera discutir e incluso escuchar el criterio de ustedes sobre dos cosas, ¿sí? La primera es, ¿qué entendemos por economía, no? O sea, yo creo que nunca está de más si van a hacer una maestría en economía,
bueno, preguntarse qué es la economía, ¿no? Y por qué hacer una maestría en economía, ¿ya? Entonces, eso como una primera pregunta. Y una segunda reflexión es, ¿por qué la matemática debe usarse o se usa en economía? No sé si deba, pero dejémoslo como por qué se usa, ¿ya? O sea, más allá de que nos guste o no, se usa, ¿ya? Entonces, ¿por qué se usa la matemática? ¿Ya? Entonces, quisiera que muy rápido reflexionemos sobre esto como una introducción, incluso para entender qué nivel de matemática vamos a estudiar, ¿no? O sea, como un calentamiento, ¿sí? Es como un calentamiento. Sí, es lo típico, ¿no? Empezamos el curso con una parte un poquito más filosófica, pero es para darle sentido a lo que hacemos, porque verán, yo estudié en la Politécnica Nacional, ¿sí? O sea, yo sé lo que es la poli. Yo también pasé los cursos de todos del tipo, ¿no? Álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, etcétera. Hice la maestría en economía, acabé el doctorado en economía, hago publicaciones en econometría, en economía y no sé qué más, hago modelos matemáticos, etcétera. Pero siento que a veces uno se mete demasiado en la economía y no se detiene a reflexionar por un momento, bueno, ¿qué mismo estoy haciendo, no? Entonces, a ver, ¿qué opinan? ¿Qué entienden por economía? ¿Y por qué usamos matemáticas? A ver, ¿quién quiere darnos su opinión? Mientras más gente hable, obviamente será más entretenida la introducción. Mientras menos gente hable, se acaba la introducción y de ahí ya nos vamos a clases, ¿no? A ver, veamos si quieren hablar. ¿Qué entienden por economía? A ver, ¿quién nos da una opinión? ¿Nadie tiene opiniones sobre qué es la economía? Yo levanté la mano, profe. Ah, ya. Eh, Verán, eso también. Cuando yo comparto la pantalla, no puedo ver el ya. Teams. Entonces, solamente hablen, ¿ya? No hace Ya, falta que profe. hacen la mano y nada. Con confianza hablen, ¿no? Ya, profe, yo considero que la economía estudia las leyes de la producción, el intercambio, la distribución y la reproducción de los bienes y que se debe utilizar la matemática, pues es la mejor forma de formalizar, es el mejor mecanismo para formalizar información cuando estamos hablando de bienes que pueden obedecer a distintas naturalezas. Ok, muy bien, gracias. Mate para representar. Ya, voy a tratar de coger algunas ideas, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más nos ayuda un poco con esta primera parte? ¿Qué entienden por Bu- economía y por qué usar matemáticas, no? bueno, para mí la economía actualmente es una ciencia multidisciplinar y precisamente por parecerse a las ciencias naturales, lo toman como cimiento a la matemática para cuantificar cosas. Y un poquito se ha alejado de los principios que era de la economía sociológicos también y filosóficos. Interesante. Parentesco, un parentesco, está buscando parentesco con las ciencias. ¿Cómo las llamó? Ciencias Naturales. naturales, ¿no? Ya, entonces ya. Ok, ¿quién más? Con toda libertad, por favor, todo lo que ustedes, claro, estamos grabando, pero con toda libertad opinen lo que gusten, ¿no? O no opinen, como deseen, no hay problema. Sí, bueno, para mí la economía es una ciencia social en primer lugar, ¿no? Y Ok, tiene como finalidad de estudiar los procesos en los cuales se puede asignar de una manera óptima los recursos escasos con la finalidad de tener una mejor satisfacción social de todo lo que se produce. Ahora, ¿por qué se usa la matemática? Bueno, es para darle una explicación formal, darle un contenido cuantitativo para que no sea un análisis basado en razonamientos solamente cualitativos, lógicos, sino más bien se puede incluso cuantificar, ¿no? A través del análisis matemático. bien, análisis formal cuantitativo. Y me dejó pensando con el tema de la clásica, no podía faltar, ¿no? El tema de la escasez. A ver, ¿quién más? ¿Qué dicen? A ver, ¿por qué la economía? Bueno, ¿qué es la economía y por qué usa matemáticas? ¿Alguna compañera quizá?
A ver, pues la economía siempre la he entendido como una ciencia, ¿no? Antes no era una ciencia, sino relativamente nuevo este término de que la economía pasó a ser una ciencia y pasó a ser una ciencia precisamente porque se basa en el enfoque numérico, en el enfoque matemático. ¿Por qué es importante utilizar la matemática? Porque em, para las teorías económicas nos basamos en supuestos y para comprobar esos supuestos necesitamos em, demostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Em, Ahora, estos supuestos no se cumplen en la vida real, ¿no? No siempre se cumplen o no de la manera que deberían, pero pues es la manera en la que nosotros nos podemos aproximar a la realidad. Perfecto, muchísimas gracias. Aproximación, realidad. Bien, ¿quién más? ¿Quién más nos ayuda? Tenemos ya algunas ideas interesantes. Un par más podemos sacar, a ver. ¿Quién más nos quiere ayudar? A ver, yo tengo entendido que la ciencia, o sea, que la economía sí es una ciencia y es el estudio de las necesidades infinitas del ser humano en tanto tenemos recursos limitados, y ahí entra el tema de la escasez. De ahí, sí es cierto que muchas de las ciencias sociales siempre han tenido este paradigma de luchar con las ciencias exactas porque existe la teoría, por ejemplo, teoría de la gravedad, leyes que uno se la puede aplicar. En cambio, en las ciencias sociales eso no se aplica y en la economía eso sucede, que no siempre se puede explicar el fenómeno o el fenómeno no sucede siempre en todas las ocasiones. Entonces, por eso que se trata de dar este enfoque matemático, no solo en la economía, sino en varias ciencias sociales, del hecho de tratar de poder demostrar y llegar a probar leyes o cosas así, o fenómenos que se puedan replicar. Pero existe, si no tengo entendido, también existe como escuelas, como la escuela austriaca, que no utiliza o trata de explicar la economía sin matemáticas, entonces no es necesariamente siempre esta ciencia se usa las matemáticas, pero sí es un componente importante en todas las ciencias sociales en realidad. Interesante que haya hecho mención a los austriacos. No siempre. Sí, y con Mushaus. Ya. Ok, ¿alguien más para completar este grupo de ideas? Yo nada más quisiera añadir a lo que ya han dicho Ya. los compañeros sobre el tema de la asignación de recursos escasos. Quizás es el estudio de la asignación, la reasignación de los recursos y la generación de los recursos. Entonces, sí creo que se ha ido expandiendo un poquito más allá y se usa la matemática, yo creo, principalmente para, digamos, poder dar un sustento más formal a lo que uno está diciendo, ¿no es cierto? Antes teníamos algunas, en la historia del pensamiento económico, tenemos algunas teorías, y bueno, cuando empieza a salir el análisis matemático como forma de sustento para las teorías económicas, básicamente lo que se dice aquí es, bueno, se zanja la discusión de cuál es la teoría que está más acercada a la realidad porque acaba de tener un sustento matemático. Entonces, a partir de eso, igual algunas corrientes de pensamiento económico han podido, digamos, adaptar cuestiones matemáticas para poder fundamentar lo que básicamente están pensando estas corrientes económicas. Entonces, a la final, si bien es, digamos, un análisis un poco más formal, yo creo que sí se puede utilizar la matemática para poder sustentar diferentes posiciones que incluso pueden ser totalmente contrastadas la una de la otra. Muy interesante. Me gustó esta parte de aquí. ¿Cuál es la teoría más cercana? Bueno, dejemos la teoría más cercana. Ya. ¿Alguien más quiere aportar? Si no, para cerrarlo ahí y hacer una breve revisión de lo que han comentado ustedes, ¿no? ¿Alguien A mí me más? gustaría Sí, decir algo. Sí. Claro, claro, por favor, ¿no? Con confianza. Toma la palabra, ¿no? Como pueden, es cierto, paréntesis. ¿Pueden ver mi cámara cuando yo estoy compartiendo esta pantalla o no? Sí, Sí, en yo la parte sé. superior se ve. ¿Sí se ve? Ah, ya, perfecto, porque créanme, yo solo veo mi propia, veo mi pizarra, pero ya, perfecto, ustedes sí me ven. Ya. A ver, entonces tomen la palabra con confianza, ¿no?
Bueno, yo quería complementar un poco, ya que la economía también estudia los comportamientos poblacionales. Entonces, se considera que no es una ciencia exacta. Sin embargo, la matemática sí lo es. Entonces, se puede realizar proyecciones y a pesar de que dependiendo de que existan comportamientos poblacionales diferentes o fenómenos o pandemias como pueden darse y que no son fortuitas y tal vez no las esperamos, se puede proyectar y saber más o menos qué puede pasar independientemente de que se cumpla o no. Interesante, proyecciones. ¿Alguien más creo que quería comentar algo? Por favor, con toda confianza, ¿no? Sí, que Esta es de las pocas, por cierto, esta es de las pocas oportunidades que tendremos para filosofar, ¿no? Así que mejor aprovechemos. sí, que, o sea, yo sí me voy más como al lado de que la economía se debería, o bueno, últimamente como más se trabaja es como para realizar em, descripciones o análisis acerca de fenómenos sociales. Y fenómenos sociales no únicamente relacionados a las cosas que pasan con las personas, sino también ecosistemas, como salen varias ramas de la economía, como economía ambiental, economía del comportamiento. Y igual creo que las matemáticas son bastante importantes, y no solo para la economía, sino para todo, ya que a través de ellas podemos tener una noción de hacia dónde podemos dirigir eh, teorías, fundamentos, hipótesis, pero también creo que hay que tener bastante cuidado con el uso de las matemáticas, ya que eh, no deberíamos caer en los extremos de tratar de modelizar todo de maneras estrictamente matemáticas, ya que el mundo no funciona necesariamente como un modelo matemático. Em, y por eso es que siempre se trabajan con supuestos que a veces son supuestos demasiado fuertes que no pueden ni siquiera alinearse con lo que pasa en la realidad. Em, Creo que se debe manejar siempre con esa capacidad de poder distinguir hasta dónde podemos trabajar con matemáticas y bueno, hasta dónde también se puede trabajar con la teoría existente, pero o sea, eso sin desmerecer a ninguna de las dos, tanto la teoría como las matemáticas son algo muy importante. Tantísimo. ¿Dónde puede llegar la teoría? Ya, perfecto. ¿Alguien más desea acotar algo? Ok. Muy bien, entonces hagamos un resumen. Como les digo, esta es la única oportunidad que tendremos para filosofar. Así que aprovechémosle, ¿no? Porque de aquí lo que viene ya es otra cosa. Pero bueno, a ver, verán, han surgido algunas cosas bien interesantes, otras que son bien estándar, ¿no? Del estudio de la economía. Eh, Veo que muchos le plantean como una ciencia, ¿no? Ciencia multidisciplinar, ciencia social. Este es también interesante, ¿no? Que antes no era ciencia, oh, disculpen, antes no era ciencia, pero pasó a ser ciencia, ¿no? Entonces esto también me parece muy llamativo. Ciencia, resignación, comportamientos, ya. Eh, ¿Alguno de ustedes ha estudiado física, quizá? ¿Ha tenido la oportunidad de estudiar física o matemáticas más como profesión? O sea, o ha conocido a físicos o a matemáticos. Pero no solo conocerles como profesores, sino conocerles en su vida, en su actividad, así a fondo, ¿no? Alguien quizá que nos cuente un poco, cómo es la ciencia que hacen los físicos, por ejemplo? Es más teórica, en realidad. Bueno, Ya, con los que yo me he topado, ajá. pero sí. em, y depende también los matemáticos, el enfoque que tomen. Por ejemplo, la matemática aplicada, pues como su nombre lo dice, es más a la aplicación, pero en cambio los matemáticos es todo el tema de teórico, demostraciones, métodos para demostrar, métodos demostrativos. En cuanto a cómo son en su vida, Ah, bueno. filosofan mucho. Filosofan mucho, yo creo que también es por ese entrenamiento que han tenido, ¿no? De cómo llegar a ciertas cosas, no necesariamente a partir de cálculos, sino basándose como que en estas diferentes teorías. Em, Eso es lo que podría comentar. Mm. Interesante, muchas gracias. Además, Sí, algo que igual filosofar. me gustaría decir es que
Ajá. También es chévere pensar que varios ganadores de los premios Nobel de Economía han resultado ser físicos o matemáticos puros. Y ahí es de donde sale también el sentido de que tal vez no, el estudiar matemáticas o física no es solo encasillarse en números o en fórmulas ya descritas, sino también da un paso como a esta imaginación en la cual nosotros podemos eh, pensar sobre teorías, pensar sobre cómo podrían comportarse varias personas en diferentes situaciones, y eso es también a lo que va el tema de teorías de juegos, que bueno, a mí me gusta bastante. Y es igual, producto de un matemático que terminó haciendo economía, pero por ponerse a pensar en cómo solucionar problemas. Chévere, interesante. No sé ustedes, ¿no? Pero, y más, en el Ecuador no se ve mucho esto, ¿no? Es un poco difícil, pero a escala internacional, y especialmente justo como lo mencionaban, en la entrega cada vez que se entregan los premios Nobel, los físicos no nos ven con muy buenos ojos a los economistas. De hecho, les contaré una anécdota que tal vez algunos, si alguno la conoce, por favor la puede contar, ¿no? Yo no soy muy bueno para contar anécdotas, pero verán. Les cuento muy rápido, porque tiene que ver un poco con lo que estamos conversando, ¿no? ¿O alguno de ustedes supo qué pasó con el premio Nobel del 2013, quizá? Bueno, ya hace 10 años, pero ¿alguno le suena? ¿Cuál fue la polémica que hubo en el año 2013 con el premio Nobel de Economía? Muy puntual, ¿no? Pero tal vez, ¿no? No, profe. En el año 2013, se entregan bueno, ustedes saben, ¿no? Se entrega cada año los Nobel de Economía, que por cierto no, bueno, ya es cuento viejo, ¿no? Ya saben, el Nobel de Economía no fue definido por Alfred Nobel directamente, sino ya toda la historia. No me remito a eso. Yo me remito a algo bien interesante, verán. En el año 2013 se entregó el premio Nobel a 3 economistas, ¿no? De los cuales quiero destacar 2, Robert Shiller y Eugene Fama. ¿Ya? Y creo que también a Hansen, pero bueno, esos 2 me interesan. Fama, ¿ya? Ya cuando empecemos las clases, ahí voy a tratar de mejorar la letra, ¿no? No se vayan a asustar creyendo que esta es la letra que voy a usar todo el curso, ¿no? Tranquilos. Es ahorita porque estamos así filosofando, ¿ya? Ya cuando empecemos, trataré de que la letra sea mucho mejor, ¿no? Pero bueno, en el año 2013 se les entrega el premio Nobel a Robert Shiller y Eugene Fama. ¿Por qué? Por los aportes que ellos habían hecho sobre la discusión de las finanzas, de las crisis financieras. Recuerden que el capitalismo mundial, o como la economía mundial, como quieran llamarlo ustedes, en el año 2009, sufrió la que hasta ese entonces parecía ser la segunda gran crisis después de la Gran Depresión. Claro, ni en broma nos imaginábamos que iba a caer una pandemia como la que vivimos en el 2020, ¿no? Pero bueno, en el año 2009 se da la gran recesión, como se le conoce a la crisis financiera, y gente como Fama y Schiller, desde sus corrientes, aportaron a la discusión, ¿ya? Solo que aquí viene lo interesante. Fama es uno de los propulsores de algo que se conoce como la hipótesis de los mercados eficientes. ¿Cuál es la idea de la hipótesis de los mercados eficientes? ¿Ya? Palabras más, palabras menos. Voy a aprovechar que algunos de ustedes ya tienen cierto conocimiento en economía y demás. Fama, en esencia, y bueno, más que fama, la hipótesis de los mercados eficientes, en definitiva lo que diría es que los rendimientos de los activos financieros, por ejemplo, digamos aquí ponemos la variación del precio de algún activo en el tiempo, tienden a comportarse a largo plazo, o deberían comportarse a largo plazo, más o menos como ruido blanco. O sea, en definitiva, deberían tener una aleatoriedad que implique la no posibilidad de predicción, ¿sí? O sea, es totalmente aleatorio, ¿ya? Claro, con ciertos periodos donde hay más volatilidad, menos volatilidad, pero en esencia, estoy simplificando un montón, ¿no? Pero en esencia, aleatoriedad. ¿Por qué? Hagan de cuenta lo siguiente, ¿no? En un mercado financiero donde hay mucha gente que oferta, mucha gente que demanda, un mercado financiero brutal, ¿no? Como la bolsa de Nueva York en Estados Unidos, tiene tantos ofertantes y demandantes que apenas un precio de algún activo financiero crece de más, las fuerzas del mercado, la oferta y la demanda, llevan a que ese precio no crezca demasiado y vuelva a caer. Y se mantenga fluctuando alrededor de una media de cero, si quieren, si es que hablamos de los rendimientos o variaciones.
Esa es más o menos la idea, la idea esencial de la hipótesis de los mercados eficientes. Fama, por tomar estas ideas y darles una estructura matemática, o sea, bien estructurada y todo, fue reconocido con el premio Nobel. En cambio, Robert Shiller, ¿sí? En esencia, palabras más, palabras menos, diría que la hipótesis de los mercados eficientes de fama no es correcta y que los cambios que sufren los precios de los activos financieros en el tiempo no necesariamente se comportan como un ruido blanco, como alguna cosa que, bueno, puede tener volatilidad, ya no sería ruido blanco, no si tiene volatilidad, pero que no sea predecible y que tenga media cero, no. O sea, Schiller diría que, como vemos en el mundo real, hay burbujas financieras. O sea, los comportamientos no son necesariamente impredecibles, ¿sí? Y Schiller, más que usar matemáticas, o sea, estadísticas, sino bastante estadística, bastante historia, pero él incluso se mete en temas ya psicológicos. Recoge ideas como el comportamiento de manada y otros temas más para decir. De hecho, Schiller tiene un libro que se llama Exuberancia Irracional. No sé si alguno de ustedes haya oído hablar del libro. Y es ahí donde él ya hablaba de esto, de que los mercados financieros no necesariamente se comportan de forma eficiente, como dicen las teorías matematizadas, sino que es más complejo. O sea, que hay todo un elemento psicológico que lleva a que surjan las burbujas financieras y las crisis, y de modo tal que las crisis no son un evento aleatorio, sino que son un evento propio de la estructura misma de los mercados, ¿sí? Hay una etapa en donde la gente se llena de euforia, pero luego esa misma euforia hace que algunos se crean más inteligentes que el resto y crean que van a salirse antes de que la burbuja reviente. ¿Y qué pasa? Que como todos se creen inteligentes, a la final todos terminan saliendo al mismo tiempo y boom, la burbuja revienta. Es más o menos, estoy simplificando un montón, ¿no? Pero la idea es como, ustedes saben cómo funcionan las pirámides y los esquemas Ponzi, ¿no? Más o menos así, ¿no? O, bueno, en general, para ser más criollos, ¿no? Los notarios Cabrera o los don Nazarenos aquí en Ecuador, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces la gente siempre está con esa chispa de no, yo soy más inteligente que el resto, me voy a salir antes. Yo sé que es una pirámide, yo sé que es una estafa, yo sé que es un esquema Ponzi, pero me voy a salir antes porque soy más inteligente que el resto. ¿Ya? Entonces Schiller dice que eso es parte de la exuberancia irracional, ¿ya? Que es un elemento más bien psicológico. Entonces, dos enfoques teóricos casi opuestos, los de Nobel deciden darle a ambos el premio. ¿Ya? Entonces, varios físicos, me acuerdo, no me acuerdo ahorita nombres, ya voy a buscar, incluso por ahí tenía algunos archivos de eso, criticaban diciendo, a ver, ¿en qué otra ciencia pasa que se les otorga supuestamente el premio académico más relevante a dos enfoques teóricos tan contrapuestos? ¿Sí? Y no estamos hablando de algo como, por ejemplo, la teoría de cuerdas o cosas así, que en física es todavía una polémica, ¿no? No sé mucho de física, no les voy a mentir, no sé mucho, pero del poco que sé, por ejemplo, la teoría de cuerdas todavía es un tema que no está acordado, ¿no? En física. Es medio polémico. Pero admitamos, o sea, el tema financiero es otra cosa. Entonces, los físicos, en ese año me acuerdo que surgió una crítica durísima de, ¿realmente ciencia la economía? ¿O qué es? Sí, y Schiller escribió bastante defendiendo la idea de que la economía sí es una ciencia, ¿no? En el año 2013 y posterior. De hecho, les cuento otra anécdota. Verán, Schiller fue justamente mi profesor, pero en un curso virtual, sí, hace años. O sea, me acuerdo cuando yo estaba terminando de estudiar la carrera, ya había terminado de estudiar la carrera y estaba en otras cosas. Me metí a algún curso virtual que justamente abrió Schiller. ¿Ustedes conocen la plataforma Coursera? ¿Alguno de ustedes ha usado la plataforma Coursera? No, Sí, ni idea qué profe. será. ¿Sí? ¿Se han llegado a usar Coursera? Por si acaso, aunque sea, dicen no. Es más que nada para no sentirme solo, ¿no? Que esté hablándole a la compu. Sí, yo Sí, dije que no profe. conozco. Sí, hablamos. Yo también Sí, escuché otras voces. sí. En esos años Coursera era gratuito, totalmente. Hasta los certificados eran gratuitos, todo gratuito. Y Coursera, junto con la Universidad de Yale, sacaron un curso gratuito, ¿no? Gratuito. Y justamente lo daba Schiller, y lo daba antes de ganar el Nobel. Entonces yo me metí en el curso. Bueno, a mí siempre me ha gustado meterme en temas de economía. Y justo me acuerdo que pasó la semana, 2 semanas, y le dan el Nobel a Schiller. Y ahí Schiller hace un video en Coursera diciendo a sus alumnos, miren, hemos ganado el Nobel, no sé qué, y todo eso. Pero más que eso, lo interesante y me marcó mucho eso fue ese debate de cómo en el 2013 se les dio el Nobel a dos perspectivas económicas muy distintas,
muy distintas. Y a mí en lo personal, me parece que la perspectiva de Schiller, a pesar de ser menos formal, menos matemática que la hipótesis de los mercados eficientes, parece ser que es la que más se apega a la realidad. Me parece, ¿no? O sea, este es un debate, ¿no? Incluso hay ecuatorianos metidos en esta discusión, verán. Hay un colega, creo que es Pablo Guerrón, que está allá en Estados Unidos, en la Reserva Federal, si no me equivoco, haciendo modelos de burbujas financieras. Claro, entonces es como que ahora parece que se está intentando darle una formalización matemática a esto, ¿no? Pero es un tema, es todo un tema. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esta anécdota? Volviendo acá. Esta polémica, Schiller-Fama, es apenas una de tantas polémicas que ustedes muy bien han de saber que existen en economía. Y me gustó mucho que alguien por aquí mencionó a los austriacos, ¿sí? Los austriacos, de hecho, tienen una posición muy poco favorable al uso de la economía, al uso de la matemática en economía, ¿no? Eh, Tal es así que cuando le dan el premio Nobel a Hayek, ¿sí? A Friedrich von Hayek, él da un discurso que, palabras más, palabras menos, se le conoce como la pretensión o habla de la pretensión del conocimiento de los economistas. Supuestamente los economistas creemos saber sobre la sociedad, pero en realidad la sociedad es demasiado compleja, pero demasiado compleja como para creer que con nuestros modelitos, nuestras teorías, etcétera, realmente la vamos a entender. Claro, Hayek las lleva al extremo y los austriacos llevan al extremo la idea diciendo, bueno, como es tan complejo y no se puede estudiar, debemos dejarle libre, más bien debemos darle las libertades para que pueda evolucionar por su cuenta, ¿no? Porque es demasiado compleja y ningún burócrata, en lenguaje austriaco, ¿no? Ningún burócrata realmente va a poder entenderla. Por más que se esfuerce, por más que intente, no puede. ¿Ya? La perspectiva austriaca, ya llevada al extremo, ¿no? Y hasta ahora existen, hasta ahora existen. Yo mismo he tenido debates con algunos economistas austriacos, son tenaces debates. ¿Cuál es un debate histórico en economía? Hablamos de Hayek. ¿Contra quién debatía Hayek todo el tiempo? Contra Keynes. Con colegas economistas. Contra Keynes. ¿Perdón? Keynes, Contra ¿no? Keynes. O sea, el debate Hayek-Keynes era peor. Hasta han salido videos musicales del debate Hayek-Keynes. Y en el fondo Hayek y Keynes, tal como en los videos musicales, no se odiaban, no se llevaban mal, pero defendían visiones muy distintas, ¿no? ¿Y quién tiene la razón? Y de hecho hasta el día de hoy el debate entre Estado y mercado. Y otros debates más en economía. Las escuelas, alguien por aquí habló de las escuelas. ¿Cuántas escuelas de pensamiento conocen ustedes en economía? ¿Cuál es la teoría más cercana a la realidad dentro de todas las escuelas? La teoría más cercana no es subjetiva, porque cada escuela dirá que su teoría es la más cercana. Es interesante, ¿no? ¿Cuántas teorías hay? Ni idea. Yo fue el que mencioné la austriaca y porque lo vi alguna vez en la clase, pero ni idea. Debe de haber un montón, me imagino, como en todas las ciencias sociales. La que nos Como en todas las enseñan ciencias los sociales. neoclásicos. Ya. Es que creo que es igual, o sea, Marxistas. hay tantas escuelas, hay tantos pensamientos, hay tantas formas de modelar algún suceso que existen tantas vías por las que queremos y por las que llegamos a distintos resultados que a veces es muy em, difícil como tratar de seguir solo una y decir que esa es la única verdad. Y por eso es que eh, mucha de la economía que creo yo que se hace actualmente, o sea, coge un poco de todo y a través de eso tratamos de no acercarnos a la realidad, pero sí de poder defender un punto o una idea o una teoría. Pero, Interesante. a ver, algo Ujú. que también hay que rescatar es que la teoría, al ser una ciencia social, la sociedad no es estática, ¿no? Entonces, a medida que va evolucionando la sociedad, va evolucionando la teoría económica. Entonces, todos estos nuevos modelos, todas estas nuevas escuelas surgen a partir de cómo ha variado la economía, la sociedad en sí. Entonces, yo lo que creo que hacemos es adaptarnos a ese cambio. La economía es la forma de adaptarnos a ese cambio a través de la ciencia social. ¿No? Suena muy bien. Yo Sin quería embargo, les opinar. dejo una duda, ¿no? Eh, ¿Hay una teoría económica? O sea, ¿podemos hablar de la teoría económica o de varias teorías económicas que No, incluso se varias. contraponen? Sí.
Me Ya, imaginaría que existen bastantes, ¿cómo se llama? No se me acuerda, epistemología y ontología de cada teoría y cómo cada uno ve el mundo, entonces no se puede hablar de una sola. interesante, interesante. Ya nos metimos, ya estamos de filosofándole, ¿no? Cada vez más fuerte, ¿no? Sí. O sea, cómo mismo captamos el propio conocimiento, ¿no? Es verdad, o sea, hay diferentes Yo escuelas de no pensamiento puedo, económico tienen... Por favor, me interrumpe nomás, con confianza. yo no puedo hablar desde el área de economía porque no es mi campo, pero sí puedo hablar desde el área de que yo te conozco de relaciones internacionales, por ejemplo, que fue mi minor, y ahí Ujú. existe todo lo que son las teorías críticas, que ya estamos Ya. hablando de queer theory y todo eso, o metateorías, que estamos hablando de teorías que ya habla de una teoría. Entonces, me imagino que eso también debe pasar en la economía, como dijeron el neoclasicismo. Eso ya estamos hablando de que hubo una teoría clásica y estamos aplicando una teoría neoclásica. Entonces, ahí también ya se entran en temas de metateoría. Claro, claro. De hecho, yo me atrevería a decir que relaciones internacionales, no soy experto en relaciones internacionales, no mentiría, pero de lo poco que he podido leer, creo que están más avanzados en el reconocimiento de eso, de la necesidad de una metateoría. Y más bien en la economía creo que estamos mucho más atrás, porque en la economía, verán, lo que voy a decir a continuación es mi perspectiva, ¿ya? ¿Ya? Esta es la única clase en la que puedo filosofar igual que ustedes. Voy a dar mi opinión, mi criterio. Es mi opinión, no tienen que creerme. Ya en esta parte les digo que no hace falta que me crean. Ya en las próximas ahí sí me tienen que creer porque es matemática. Pero en mi perspectiva, yo diría que la economía tiene un problema muy grande, ¿no? Y es primero, tenemos muchas escuelas de pensamiento y estas escuelas de pensamiento a veces simplemente actúan como que la otra no existe o como que la otra es irrelevante, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? La economía supuestamente neoclásica, ¿sí? No me gusta mucho el término neoclásico porque la economía es bien compleja, la teoría, a mí me gusta llamarla la teoría dominante, ¿ya? La economía que se estudia en cualquier lado del mundo, la micro, la macro, la econometría, o sea, la corriente principal. A mí me gusta llamarle mejor así, ¿no? La corriente principal. La corriente principal, o sea, si uno estudia economía estrictamente siguiendo el camino de la corriente principal, uno puede terminar sus estudios, incluso de doctorado, sin llegar a conocer perspectivas críticas alternativas. O sea, no es que hay un reconocimiento, no. Puede haber, así como quien dice, como una anécdota, como en un curso de historia del pensamiento económico y eso, incluso en algunos lados se está quitando incluso historia del pensamiento económico. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente principal, me parece, ¿no? Me parece, es tan fuerte que siente que no necesita dialogar o discutir con otras teorías, ¿ya? Y claro, la corriente principal es muy complicada, ¿no? O sea, ya en la corriente principal tenemos full cosas, teoría de juegos, economía del comportamiento, eh, el mismo surgimiento del Big Data y de la inteligencia artificial estaba ya impregnándose en la teoría económica dominante y están surgiendo un montón de cosas. O sea, es complicadísimo. Por eso es que no me gusta el término neoclásico, porque es algo más complicado, creo yo. Pero se sale uno de eso y hay un montón de escuelas. O sea, tenemos las escuelas heterodoxas, que son un montón, son un montón. Digamos que después, o sea, después de Keynes, o sea, o Keynes, como ustedes les gusta pronunciar, después de Keynes viene, digamos, ¿no? Viene el ISLM, que es la interpretación que hace John Hicks, ¿no? Y ahí esa es, digamos, la síntesis neoclásica keynesiana que, bueno, le da la vida a la macro que bien o mal conocemos, ¿ya? Hicks. Pero también tenemos el lado de John Robinson, que fue una economista de Cambridge, alumna de Keynes, que más bien era crítica. De hecho, Joan Robinson diría que el modelo ISLM de Hicks casi casi es keynesianismo bastardo. O sea, no se llevaban, o sea, se peleaban feo. Y claro, a partir de Joan Robinson llegan otras corrientes que se les conoce como post-keynesianas. Y eso más, los post-keynesianos tampoco son únicos, hay unas diferencias. Por ejemplo, hay un autor que se llama Piero Sraffa de las corrientes post-keynesianas que dio origen a los que ahora se llaman neorricardianos. Tenemos los kalekianos, que son más de la idea de Kaleski, que Kaleski era más cercano a Marx, digamos. Y así, hay un montón, hay un montón. O sea, si uno empieza a escarbar en la historia del pensamiento económico, hay escuelas que son vigentes hasta hoy, hasta el día de hoy, en diferentes lugares del mundo se estudian, pero no dialogan. O sea, solo se pelean, o a veces actúan como que ni existen, ¿sí? Como que la otra no importa, está equivocada y todo. Entonces, eso no pasa en la física. Eso sí puedo decir. Vean, yo tengo un hermano matemático, recién terminó de graduarse ingeniero matemático, que hizo una tesis de física que les juro, traté de entender, no pude. Tengo otro hermano que está haciendo un PhD en Rusia en temas técnicos de telecomunicaciones y eso.
O sea, ellos estudiando ciencias duras, digamos, ¿no? Y yo no veo que ellos pasen estudiando debates teóricos de los fundamentos, porque ese es el tema, ¿verdad? Los fundamentos, ¿sí? En economía, los axiomas de entrada, los axiomas de la micro, por ejemplo, son temas de debate y ciertas escuelas de pensamiento no los aceptan. Otras sí, otras no. Entonces es todo un lío. O sea, cuando uno estudia economía, se topa con que hay tantas teorías que yo al menos les juro, si a mí me preguntan, y eso que ya saqué el doctorado, si a mí me preguntan cuál es la teoría más cercana a la realidad, no sé la respuesta. Ya llegué al punto en el que no tengo respuesta. O sea, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, seamos muy sinceros, ¿ustedes creen que la economía que han estudiado hasta ahora explica el Ecuador? Con franqueza, sí. Este No, curso también es para ponernos francos. A ver, ¿qué dicen? yo creo que no lo explica, profe. A mí me parece, profe, si me permite, desde la ciencia política se puede hablar de que hay una disputa del poder en el fondo del conocimiento y que eso también frena un poco el avance y los acuerdos o la comunicación, como usted dice, entre las escuelas. Es decir, uno de los argumentos que más defendía Hayek era que la economía no podía ser exacta. Él estaba totalmente en contra de que las matemáticas sean herramientas de investigación en las ciencias sociales. Entonces, al parecer, si es que el Nobel premia a descubrimientos, se podría decir que son antagónicos, estaría respaldando o estaría promoviendo esa falta de comunicación o esa imprecisión que afecta a la economía. Entonces, yo creo que hay un interés de fondo que dice, bueno, esta ideología va a primar sobre las otras y esta ideología tendrá que estar sustentada científicamente, porque si pensamos que la economía no es capaz de plantear principios, estaríamos negando la posibilidad tanto de predicción como sostiene Fama, como la retrospección, es decir, no poder saber por qué suceden las crisis. Entonces yo creo que hay mucha disputa de poder en el fondo del conocimiento para ver si es que se siguen sosteniendo ciertos postulados, ciertos desarrollos, y ese poder termina decidiendo que se siga manteniendo esa imprecisión, pero me parece que es un tema de poder, profe. Gracias. Muchas gracias. Eso me permite incluir en toda la discusión el tema de la política, ¿no? O sea, cómo la política afecta a nuestra ciencia económica, ¿no? O sea, verán, les voy a contar una anécdota muy personal, muy, muy personal. Cuando yo terminé de estudiar la economía, la ingeniería, la que muchos de ustedes estudiaron, salí con esta sensación de que conocía una ciencia. Así, ciencia, con matemáticas, con todo el bagaje, ¿no? Micro, macro, de ecuaciones diferenciales incluso y todo. Claro, no conocía muy bien a los matemáticos ni me di cuenta que la matemática que vemos en economía es muy simple para otras matemáticas. De todas maneras, salía confiado, ¿no? Ya, la ciencia. Cuando empecé a estudiar el posgrado, la maestría primero, me topé con un profesor que años después sería quien dirigió hasta mi tesis doctoral. Me ayudó hasta en eso. Y yo le planteaba, ¿no? La economía es una ciencia. Algo parecido a lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Y él me dijo unas palabras que no me voy a olvidar nunca. Me dijo, ya hemos de ver qué opinas cuando termines de estudiar. Y debo reconocer que me hizo cambiar totalmente mi perspectiva. O sea, yo, repito, salía como ingeniero en ciencias económicas. Incluso el título da para pensar mucho. Ingeniero en ciencias económicas y financieras. Todavía es el título así, ingeniero en ciencias económicas y financieras. Sí, bueno, ya no es la misma carrera. Hay economía. Tengo entendido que ya hay muchas Ya le licenciaturas en acotaron el nombre al economía. menos. Sí, O ya sea, le excluyeron Ah, finanzas. era economía ya le han cuantitativa bajado hace lo un pomposo. tiempo y ahora ya no sé, creo que es economía nomás. Economía. Qué bueno, le han quitado, porque antes era bien pomposo. Ingeniería en ciencias económicas y financieras, ¿no? El caso es que después de todo el trayecto de estudiar economía seguridad y seguir estudiando, y hasta ahora sigo estudiando, cada vez estoy menos convencido de que nuestra rama se merezca el nombre de ciencia. Les voy a ser muy sincero. Estoy cada vez más, veo más que la economía
lo que tiene es una pretensión de querer parecerse a las ciencias de verdad. Y está usando una matemática que nació para otros fines. Ustedes saben muy bien que el cálculo, por ejemplo, nace con el propósito de entender la mecánica y la dinámica de la física, o sea, Newton. Y ahí tiene mucho sentido la idea de derivada, por ejemplo, y el infinitesimal. ¿Por qué? Porque el tiempo se puede ver de forma continua. Entonces, el tiempo es la variable por excelencia a la que se le puede aplicar el cálculo y la dinámica de los cuerpos, etcétera. Recuerden que la economía matemática nace especialmente con las corrientes marginalistas, ¿no? William Stanley Jevons y Leon Walras. Jevons por el tema de la utilidad marginal, Walras por el tema del equilibrio general. Pero realmente sí había ese espíritu de parecerse a la física. Incluso Irving Fisher tiene un texto en donde él claramente dice en qué puntos se buscaba hacer una analogía entre la física y la economía, y la física de la mecánica clásica. ¿Sí? O sea, yo a veces me quedo con la duda, ¿no será que necesitamos otra matemática para estudiar los fenómenos económicos? ¿No será que usamos la matemática equivocada, o sea, la matemática creada para otros fines? Porque al final, algo les puedo decir es que la matemática es un lenguaje. O sea, al final la matemática es una forma de comunicarnos de manera formal, pero hay enormes diferencias en las matemáticas, dependiendo del enfoque que adopten. O sea, como les digo, tengo un familiar que es matemático, o sea, él sí, matemático de verdad. Y hay diferente, o sea, cambias los axiomas, tienes diferentes matemáticas. Es una locura. Entonces, la matemática que nosotros usamos, por ejemplo, en micro, parecería que fuera una adaptación mal hecha del análisis real. O sea, yo me acuerdo que alguna vez conversaba con él, le mostraba los axiomas. No sé si algunos se acuerdan de los axiomas de micro, ¿no? La transitividad, la completitud. Yo le hablaba de eso, ¿no? Y él me decía, pero sí, esos son los axiomas que se usan en el análisis real, para hablar del campo de los reales. O sea, él me daba a entender que parecía una mala copia de análisis real, solo que aplicado a micro, para justificar que usemos números reales en el análisis de la utilidad de los individuos. Y cosas así, ¿no? Entonces, no sé, no, o sea, verán, no quiero con lo que estoy diciéndoles despecharles de la matemática el primer día, porque ya fue el colmo, ¿no? Que el profe de matemática nos despeche de matemática. Pero les quiero decir esto para que piensen, ¿no? Incluso con todo lo que ustedes han dicho, o sea, ¿será tan real lo que nosotros decimos de la economía? ¿No será que nos hemos apropiado de muchas ideas que nos han contado otros, pero será tan así? O sea, será tan ciencias. Habrá leyes en economía, o sea, realmente leyes, pero leyes así como la física, así bien fuertes y sólidas. ¿Qué ley se les ocurre en economía? Así, ley. Profe, yo tengo una idea, es sobre Piketty. Yo no Ya, vengo de la economía, profe, pero se me ocurre que Piketty, por ejemplo, delinea una ley bastante clara que dice, si es que la riqueza no es controlada, se acumula de manera desmedida. A mí me parece que esa es una ley bastante válida. ya, pero, por ejemplo, no. Una ley científica debería darnos más precisión. O sea, yo le vería la idea de Piketty más bien como una conjetura. O sea, como que parece que eso pasa, pero todavía falta darle estructura a la idea. No sé si me hago entender. O sea, como que todavía falta formalizarle Sí, más. sí. Yo Yo lo vería creo así, ¿no? Como que... que, perdón, que Ya, termina, Patricio, si es que querías decir algo más. No, dale nomás, loco. Ya, dele, por favor. lo que iba a decir es que existen muchos preceptos que nosotros tratamos de utilizar para generalizar, como por ejemplo el hecho de que el ser humano es un ente racional y que toma decisiones racionales, pero no se aplican en todos los casos. Pero sí creo que son buenos puntos, o sea, es un punto de partida que necesitamos utilizar preceptos para poder avanzar y hacer cálculos más complejos o tratar de analizar cosas más complejas, que no siempre Ya, sucede, pero que se puede aplicar generalmente para avanzar en los casos, en el caso de las ciencias sociales. interesante. Sí, yo le Claro, quería ahora, preguntar algo, verán. profe, disculpe. Dale. Sí, es que me parece que usted estaba hablando de nociología, que básicamente es la forma en la que nosotros nos acercamos a la realidad para conocerla.
Y entonces a mí se me ocurría, por ejemplo, que las personas o los individuos, que serían componentes fundamentales de los sistemas sociales, pueden llegar a tener una dinámica que es parecida a la de ciertas partículas. Y por eso yo he visto que a veces se aplican metodologías o herramientas parecidas entre la física y la economía. Por ejemplo, también hay una intersección, hay un campo que se llama la mecánica estadística, que es utilizada tanto por economistas como por físicos, porque las partículas, como le decía, muestran este comportamiento aleatorio o impredecible. Entonces, como dice mi compañero, no vi cuál era su nombre, realmente me parece que las ciencias son unas, Alex, son una especie de aproximación. También apareció el inicio de qué es realmente cuál es la teoría que más se acerca a la realidad, decía un compañero. Entonces, el otro día yo veía un video sobre matemática y decía, el experto, me parece que era un matemático, que la realidad en verdad funciona con los números imaginarios y no con los números que normalmente utilizamos. Entonces, eso sería, profe, mi aporte. Gracias. Sí, solo para generar intriga, sobre todo a quienes estudiaron economía. ¿Cuántas veces usamos números imaginarios para representar preferencias? Números imaginarios, no, ¿qué es eso? En preferencias, ¿no? Usamos reales nomás. En fin. ¿Alguien más quiere aportarnos? Estamos soltando ideas. No sé si esto motive al curso, no sé, ¿no? O les deje dudando. A ver. Bueno, es interesante ver otro punto de vista, más que todo cuestionarnos qué es lo que hemos estado aprendiendo. Esta cátedra que nos han venido dando, ¿no? Sobre cómo la economía es una ciencia exacta. Y aquí encontrarnos con otra realidad que en realidad puede que estemos yendo por un mal camino, pero yo creo que más bien es una motivación en el aspecto en el que, a ver, no es nuestra propia matemática, no estamos tomando conceptos aplicados a la física para explicar cómo se comporta la sociedad, pero si bien no los hemos desarrollado nosotros, puede impulsar a que creemos esta matemática o esta ciencia económica en realidad. Entonces, creo que podemos verlo del otro lado, como que, ok, estos son los primeros pasitos, la economía como ciencia, entre comillas, ahora lo voy a decir, es relativamente nuevo. Entonces, vamos avanzando en esa teoría que ya tenemos fundamentos y puede que de aquí en algunos años creemos nuestra propia matemática económica con fundamentos más sólidos, o puede que a la final no, porque hay que darnos cuenta que estamos tratando con personas. Las personas no son predecibles en la mayoría de los casos. Y aquí hay algo muy, muy gracioso que siempre es como que dicen los economistas, siempre dicen depende. Ahora, pues es que en realidad sí depende, ¿no? Depende mucho. Pero más que todo como motivarnos. Encontrar la manera más adecuada a partir de lo que ya conocemos y también cuestionarlas. Eso básicamente. Sí, los economistas también tenemos la tendencia a creer que solo nosotros somos raros. El depende también se dice en otras ramas, ¿no? Por si acaso. No es propiedad exclusiva de los economistas que a veces creemos que solo nosotros somos el depende. Verán, eso es interesante. Los economistas, muchos tenemos la tendencia a apropiarnos de otras ciencias sociales sin reconocerles. Pero bueno, ya de eso hablaremos algún día. Yo, profe, En nada fin, más que quería aportar una última cosa, que creo que hay leyes generales como en las ciencias duras, pero sí hay, digamos, ciertos espacios donde sí se pueden llegar a aplicar ciertas teorías que ya hemos venido estudiando. Entonces, hablar, digamos, de una teoría predominante que se aplica a todo y siempre va a estar correcta, creo que no se da, pero sí hay ciertos espacios donde sí podemos empezar, digamos, a aplicar algunas cosas que hemos estudiado. Y creo que el problema, digamos, está en que creo que los economistas somos mucho de egos y a veces abusamos de la matemática para poder intentar decir que, digamos, solo nosotros tenemos la razón y solo nuestra manera de ver el mundo es la correcta. Entonces eso, o sea, hay que hacer digamos, una autocrítica y poder entender que hay ciertos espacios donde algunas cosas no se pueden aplicar y tenemos que
digamos, conocer de otras teorías para poder, digamos, entender la forma en que se están dando las cosas. Ya, interesante. Me dejó la duda de, bueno, en qué lado se aplican ciertas cosas, pero bueno, no quiero entrar ya en el detalle, no, más bien me gustó su idea del ego. O sea, en economía, el tema del ego es dominante, ¿no? O sea, eso sí. Pero bueno, ya. Hay muchas profesiones también que tienen ese tema del ego, ¿no? No solo la economía, eso también es verdad. En fin, para ir cerrando, sí, porque créanme que si fuera por mí me quedara hablando hasta las 10 de la noche de esto, pero tenemos que empezar. Para ir cerrando, verán, decirles algo más, ¿no? La teoría y la corriente dominante no es la única que usa matemáticas y a un nivel avanzado, ¿no? Hay muchas corrientes heterodoxas que también usan matemática muy fuerte, de hecho, sistemas de ecuaciones diferenciales súper amplios, complicados, en 3 dimensiones, 4, 5 dimensiones, con simulaciones numéricas, etcétera, que no necesariamente son la corriente dominante y que no necesariamente asumen racionalidad en los individuos. O sea, hay de todo. O sea, uno tiene que ponerse la duda y buscar en Internet y les juro que uno encuentra de todo en economía. En fin, dicho todo esto, no sé si alguien quiera aportar algo más, sino para ya cerrar esta primera parte filosófica y darnos un respiro y de ahí sí ya empezar nuestro camino matemático. ¿Alguien más tal vez quiere aportar? ¿O Sí, tiene alguna justo. pregunta o comentario, por favor? No, yo justo me refería a esto de que, digamos, hay espacios donde podemos aplicar diferentes cosas y me refería más que todo a que, digamos, si conocemos que un cierto grupo se comporta de una manera determinada, o sea, que son bastante predecibles, podemos empezar a aplicar, digamos, por ejemplo, los supuestos básicos del mainstream de la economía, ¿no es cierto? Pero si ya conocemos, digamos, que hay un grupo que es un poco más heterogéneo, ya podemos empezar a levantar y, digamos, empezar a aplicar estas teorías un poco más heterodoxas sobre el modelamiento del comportamiento humano. Le dejo una duda a usted mismo. ¿Y qué tal si la micro y los axiomas son un aviso de hacia dónde quieren llevarnos? De hacia dónde quieren que se comporte el ser humano del futuro. Digo, ¿no? ¿Qué tal si nos quieren volver predecibles? Les dejo la duda, ¿no? Les conviene. Ahorita saben que hay Big Data, ¿no? Y se está levantando, no aquí, bueno, algo ya se hace aquí en el Ecuador. Se está levantando una enorme cantidad de información de consumidores y demás, y se están buscando los patrones de consumo. De hecho, la economía conductual, la actual, ¿no? Se está alimentando mucho de eso para cambiar ciertos modelos, ¿no? Pero ¿qué tal si ese es el propósito? O sea, palabras más, palabras menos, no sé, yo les llamaría dominación, no sé, control, volverle predecible al ser humano, no sé, ¿no? Les dejo la duda, ¿no? ¿Y qué tal si los economistas son los primeros que están ayudando en ese proceso, así? ¿Quién sabe, no? En fin, una última cosa les digo y con eso acabamos. ¿Cuál será el primero o de los primeros economistas, o bueno, no sé si pensadores de la economía, que quería lo que hemos conversado hoy día? Quería volverle a esto una ciencia y quería usar la matemática para precisamente darle un rigor a la economía. ¿Cuál creen que era de los primeros que buscó eso? Marshall. Ya, pues eso es interesante, Marshall. Ok, No, tenemos un candidato. ¿Quién más? ¿Perdón? Ricardo, tal vez. Ricardo, ya, interesante. no me acuerdo el nombre, pero es quien empieza digamos, a hacer el trabajo de Smith ya llevado a la matemática. Entonces, Podría ser Jevons. Podría ajá. pensarse en Jevons. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más creen que es el que se le prendió el foco y dijo, no, a la economía hay que meterle matemáticas y hay que volverle ciencia? Pero es que si les digo no me han de creer, pero ¿alguien más? ¿Tiene otro candidato? Marx. ¿Quién dijo Marx? Yo, César. En ¿Por qué toda la Marx? reproducción simple y ampliada, él Verán, esto es como que va jodido. cuantificando ahí, de lo que me Sí, acuerdo de esto es economía jodido, verán. política. Sí. Sí, esto es jodido, verán, esto es jodido. Ricardo no tenía tanta pretensión matemática. No tenía tanta.
Principios de economía, política y tributación, habla de muchas cosas, le da incluso algunas cosas aritméticas, por ejemplo, el tema del intercambio, ya saben, ¿no? Las, el principio de las ventajas relativas y todo eso, pero hay que reconocer, les Hay, guste o no, me guste o no, que hay en la, Marx en el hay, Capital, perdón, disculpe. Ahí en la lista dale, también dale. no podría No, claro. entrar Cournot. Buena, muy buena, claro, muy buena. Excepto que me parece que Marx estaba mucho más centrado en la idea global de la producción, la distribución y el consumo. Cournot creo que fue mucho más específico, ¿no? Ciertos temas, por ejemplo, de la elección y cosas así. Porque también podemos mencionar bueno, hay muchos pensadores anteriores, ¿no? Que ya hablaron. Vean, de hecho, va a salir un libro de estos temas. Ya voy a conversar con el autor a ver si me deja compartirles el PDF justo de estos temas, así de la matemática y la economía. Súper buen libro. Ahí se menciona una serie de autores, ¿no? Previos al pensamiento económico convencional, ¿no? Em, ¿Ustedes han oído hablar, por ejemplo, de la distribución 80-20 de Pareto? Sí. No. Entonces, por ejemplo, ¿no? Distribución de la riqueza. Entonces uno podría pensar que ya en Pareto mismo y otros, incluso ya desde la Revolución Francesa se pensaba un poco en estudiar con matemáticas ciertos fenómenos, ¿no? Pero verán, y esto no les digo por inventarme. Hasta donde yo me he tomado la molestia de leerlo en tanto a Smith, Ricardo, a otros clásicos, pero cuando uno lee El Capital de Marx y lee sobre todo el prólogo, Marx es bien consciente en decir a la economía, claro, en su lenguaje, ¿no? La economía capitalista hay que estudiarla como estudian los físicos, los matemáticos, o sea, con ese rigor de la ciencia. Y ahí es Marx el que dice, penosamente no tenemos un laboratorio como las otras ciencias. Entonces, ¿cuál es nuestro laboratorio? La historia. Y Marx es de los primeros que intenta meterle matemática a fenómenos grandes. O sea, de hecho, digamos que Marx, junto con Quesnay, François Quesnay, yo tal vez algunos lo ubiquen, ¿no? De la escuela fisiócrata, son de los primeros en plantear los modelos sectoriales. Claro, Quesnay fue muy intuitivo, ¿no? La tabla económica, algunos tal vez la conozcan. Marx ya le empezó a dar forma, pero no pudo más porque tuvo un problema. Marx no sabía matemáticas. De hecho, Marx tiene una carta que le escribe a Engels. Se llevaba muy bien Marx y Engels, ¿no? Creo que había algo entre ellos, ¿no? No sé. Ya. El caso es que en una carta Marx le dice a Engels, yo creo que se deben buscar las leyes matemáticas de las crisis. Y con esas palabras literales, las leyes matemáticas de las crisis. Y es muy llamativo ver que la economía matemática que estudiamos hoy, la micro, la macro, no hace ningún reconocimiento a Marx. Pese a que Marx menciona estas cosas y están ahí, o sea, están citadas. Muchos dirán, bueno, ¿qué tan importante es que le mencionen, no? El problema es que las conclusiones a las que llega Marx, desde este intento de volverle ciencia a la economía, creo que muchos saben, ¿no? O sea, las conclusiones son que el capitalismo es un sistema injusto, inequitativo, desigual, que provoca... De hecho, si uno sigue y lee a Marx hasta el final, el Capital básicamente concluye diciendo el pleno empleo es imposible en el capitalismo. Y después de Marx vendrían algunos matemáticos, sobre todo hay uno que me fascina que se llama Richard Goodwin. Sí, este fue un profesor, un economista en Harvard. Cachen, se estudia Marx se estudia hasta en Harvard, ¿no? Entonces, Goodwin, que fue de hecho buen amigo de Schumpeter, Goodwin tiene un modelito que se conoce como modelo de ciclos, presa-depredador, de lucha de clases. O sea, Goodwin en definitiva dice, voy a coger ideas de Marx para hacer el modelo que él tanto quería hacer de los ciclos, para mostrar que el pleno empleo no es posible. O sea, que en el capitalismo siempre estamos fluctuando en crisis y épocas donde aumenta el desempleo. Entonces, hasta en esa rama hay matemáticas. ¿Y saben por qué les cuento esto? Porque de hecho yo me doctoré en esta línea. O sea, mi aporte, el más grande de mi tesis doctoral fue precisamente seguir avanzando en la línea de modelos matemáticos desde el enfoque marxista. Lo cual no significa que les vengo a volver marxistas. Ya, verán, repito una vez más y con esto ya acabamos la filosofada. Mi propósito es hablarles de todo esto para que se queden pensando. Al final, a mí lo que me interesa es que todos ustedes tengan su criterio. ¿Sí? Mi deber como profesor no es el de venir a decirles, entonces Marx tiene la razón. No, Marx, junto con otros autores, también tiene errores, etcétera.
A mí me gustó mucho el tema que menciona Cournot y como les digo, ya les voy a pasar este libro que está escribiendo un buen amigo. De hecho, es el profesor que me dirigió la tesis y el que me dijo, chuta, vamos a ver si es ciencia de la economía. Y es matemático y estudió en Estados Unidos, entonces sabe full. ¿Ya? Entonces ya le voy a pedir a ver si es que me permite compartirles el libro para el PDF para que alguno lo lea. Entonces, verán, el punto es, yo les hablo de todo esto como para que piensen que lo que vamos a estudiar desde ya, después de esta sesión, o sea, en unos minutos, no es la verdad absoluta. No porque usemos matemática ya le volvemos ciencia a algo. Hay muchas corrientes que usan matemática a su modo y a veces se contradicen, o muchas veces se contradicen. Vamos a estudiar la matemática, pero no se dejen llevar por el ego que provoca la matemática. O sea, a veces cuando uno sabe matemáticas se le sube nomás del ego. ¿Sí? Eso entonces. Espero que toda esta introducción no les haya aburrido. Y si fue así, les pido disculpas. Preguntas, si no, para ver si vamos a un pequeño receso y de ahí sí empezamos. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿No? ¿Comentarios? De verdad espero no les haya aburrido la introducción, espero más bien que les deje pensando, ¿no? O sea, como que estoy estudiando, ¿no? Y formen su propio criterio. Sean austriacos, sean neoclásicos, no sé si decirles neoliberales, no, bueno, no sé, el término no pega, ¿no? Pero bueno, sean lo que quieran, neokeynesianos, postkeynesianos, Libertarios. austriacos, lo que quieran. Pero formen su criterio, ¿sí? Formen su criterio, duden de todas las cosas que saben, duden, ¿sí? Porque ese es el principio de la ciencia, la duda, no la certeza, la duda. ¿Ya? Eso. Entonces, si les parece, hagamos esto. Démonos por esta ocasión, y solo por esta ocasión, démonos un receso hasta las 8. Y a las 8 nos lanzamos ya a las 2 horas para empezar propiamente el curso. Ya más o menos me han contado cuál es de dónde vienen y todo, entonces ya más o menos sé con qué ritmo puedo ir. ¿Sí? Así que, ¿qué les parece? Nos damos un receso hasta las 8 y a las 8 nos Listo, profe. conectamos y ahí sí nos vamos de largo. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, de profesor, de acuerdo. acuerdo. De acuerdo. Listo. Ya, ¿alguien tiene la mano alzada por ahí? ¿Quiere decirnos algo tal vez? Se quedó levantada la mano, creo. Bueno, entonces, un receso, por favor. Nos conectamos a las 8 y empezamos, ¿no? Eso entonces, colegas. Estimados, descansen un ratito y volvemos.